Hola a todas y todos, bienvenidos a una nueva sesión de control en la que trataremos de acercar nuevamente al público, al colectivo LGTBI, a un personaje relacionado con este colectivo y con el mundo de la política o de los movimientos sociales. En este caso, nuestra invitada de esta noche es Beatriz Gimeno. Buenas noches, Bea. Hola. Beatriz Gimeno fue presidenta de la CLGTB y actualmente es diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid. Beatriz, buenas noches nuevamente. Buenas noches. Fuiste presidenta de la FLGTB, que es la Federación Española de Gays Lesbianas, Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. Entre 2003 y 2007, ¿no? Que fue precisamente cuando se aprobaron leyes como el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, la ley de 3-2007, perdón. ¿Cómo llegaste hasta la presidencia de la FLGTB? Pues... Aparte de que, era secretaria general, es decir, ¿cómo llegaste a la FLGTB? Bueno, a la FLGTB llegué desde COGAM, era militante de COGAM y siempre he estado en movimientos sociales y pues nada, o sea, estaba en COGAM, estuve al frente del gabinete de prensa de COGAM y como iba a las asambleas y tal y participaba en la vida, fundé, es que se me olvida, colaboré en la fundación de la FLGTB junto con Lambda y el grupo Nos de Granada, o sea, alguna gente, decidimos que había que poner en marcha un proyecto que defendiera el matrimonio igualitario, porque en aquel momento la reivindicación era la ley de parejas. Estamos hablando de 2003, pero ya de finales de los 90, ¿no? Sí. Y pues nos reunimos en Valencia y la fundamos y a partir de ahí, como estaba... Que tú venías de Sevilla, ¿no? En aquella época. Venía de Sevilla, sí. O sea, tú provenías realmente del movimiento feminista. Sí. Y a partir de ahí fue cuando entraste en COGAM, pero tú básicamente te consideras más militante feminista o militante lesbiana, o es un poco lo mismo las dos cosas. Para mí es lo mismo. Es lo mismo, sí, ¿verdad? Sí. Luego te ha tenido que sustituir a Pedro Cerolo, al fallecido Pedro Cerolo. ¿Cómo fue? Porque claro, él ya en ese momento ya era una personalidad conocida, siempre lo fue, una vez desde que estuvo en la presidencia del COGAM primero y de la FLGTB, pero ya en esa época era dirigente socialista, entonces quizá te fue un poco difícil, además por ser mujer, sí, me imagino que porque por el tema del machismo que hay gay que hay dentro del colectivo, que ahora hablaremos de ello, ¿cómo lo recuerdas todo aquello? ¿O no te fue muy difícil? Difícil. Yo había trabajado toda la vida con Pedro y ya sabía lo que había, ¿no? Pedro era una personalidad y por tanto yo sabía que no iba a tener esos niveles, que tampoco lo buscaba. O sea, no me fue difícil porque no buscaba ser conocida en ese sentido. O sea, yo es que tenía mi carrera, por llamarlo de alguna manera, como feminista, escritora, o sea, que digamos que como era una personalidad, yo había trabajado con Pedro, el presidente, y yo secretaria general, trabajábamos juntos. Entonces, era fácil porque teníamos personalidades muy compatibles. Él era más de brillar y yo más de escribir. Y entonces, Pero te llevas bien con él, ¿no? Sí, yo trabajaba muchas veces escribiendo sus discursos o los argumentarios, en fin, que éramos muy compatibles porque yo no competíamos. Entonces fue... Y luego además está el tema de que tú estabas casada, o si no estás casada, estabas en pareja con Botti, que era también presidenta del COGAM al mismo tiempo, que también es una personalidad, tiene una personalidad muy marcada, es muy conocida, es muy carismática. Claro, y yo no, entonces no, pero nunca he pretendido serlo, entonces si hubiera sido Pedro y Botti, pues a lo mejor hubieran chocado, porque los dos son muy carismáticos, era Pedro, y muy pero hubieran chocado porque seguramente hubieran competido en un espacio, aún sin quererlo y tal, pero como yo no, pues... No. Pues yo reconozco que en aquella época os confundía a ti, a Botti. ¿Sí? O sea, sabía, porque os veía siempre yo en aquella época no estaba tan metido ahora como ahora en este mundo, entonces os veía a lo mejor en imágenes juntas y tal, y sabía que una era Beatriz y la otra era Botti, pero nunca me aclaraba cuál, hasta que ya con el tiempo... Pues, a Botti la confundía mucho con Mili Hernández, con pelo blanco. También me pasó después, porque además me pasó hace poco, el año pasado, que fui a una reunión de la Asociación de Vecinos de Hecho, que porque Mili tiene allí el negocio, y le iban a dar un premio a Mili, y me encontré con Botti, y le dije, enhorabuena que te van a dar un premio, y que se me lo comen porque sé que dice y luego llego allí y digo, coño, siempre sea Mili.
Pues, pero bueno, lo que estamos hablando de lo de la FLGTB, luego en este momento, bueno, desde unos años para acá, hay por parte de ciertos sectores, incluso dentro del colectivo LGTBI, como una especie de unas críticas hacia asociaciones, pues como puede ser las entre comillas más oficiales, como puede ser la FLGTB, COGAM, incluso Fundación Triángulo, que es una extensión de COGAM, es verdad. Como que se les critica que están, esto se lo pregunté hace no sé, en un programa anterior a Esperanza Montero, como que se les critica que hay un cierto alejamiento como que no del colectivo, sino de lo que serían las bases, digamos, y un acercamiento a grupos de poder o a partidos, al PSOE, al PP ya no, porque claro, el PP tampoco acepta esas compañías. ¿Tú esto qué tendrías que decir a esto? Bueno, yo creo dos cosas. Una es ignorancia, porque de cómo es o sea, en España no se está acostumbrado a que una asociación no sea de ningún partido. Nosotros siempre, si no eres de ningún partido, claramente, o sea, todos los partidos tratan de llevarte a su órbita. Entonces, si no lo consiguen del todo, te acusan de ser del otro. Es decir, que Izquierda Unida siempre nos acusaba de ser del PSOE, que el PSOE siempre nos acusaba de ser de Izquierda Unida, que el PP nos acusaba de ser de izquierdas, porque realmente nos reuníamos con todos. Yo creo que la FLGTB, y esto lo he comentado con gente de Podemos, hizo lo mismo que Podemos luego. O sea, nosotros yo lo tengo clarísimo. Nosotros no hemos ido nunca a ningún partido, del PSOE desde luego no, pero porque quiero decir, había gente de todos, no preguntábamos a nadie de dónde venía. Claro, porque realmente, tú estás en Podemos, hoy en día Boti estuvo en Izquierda Unida, claro, no sé si todavía. Pedro en PSOE. Pedro en PSOE, Carla Antonelli está en el PSOE. Nosotros no preguntábamos a nadie de dónde venía, pero lo que no estamos, yo personalmente, o sea, es mi postura, ¿no? Yo no estaba dispuesta a estar, porque también vengo del activismo, a estar en estas organizaciones de 4 personas. También me pasa en la política, ¿no? Un poco tipo lo que luego ha dicho Podemos. O sea, para transformar hay que ganar. En la FLGTB, transversal, ¿no? Sí, entonces, y hemos transformado, eso no cabe duda. O sea, puedes estar en una organización de 5 personas, ser muy radical y estar toda la vida manifestándote, etcétera, y no transformar que es un las poco leyes. Lo que puede pasar, por ejemplo, ahora mismo con Izquierda Unida y Podemos, que Podemos, al ser más transversal y acercarse más, o sea, no poner la etiqueta izquierda-derecha, sino esto hay que cambiarlo sin mirar el color, y Izquierda Unida lleva 30 años con una etiqueta muy marcada. O sea, yo emocionalmente me puedo sentir muy cercana de determinados, porque yo soy una persona muy de izquierdas, o sea, eso me puedo sentir muy cercana emocionalmente de cierto activismo queer, transmaribolleras, etcétera, pero bueno, y me parece perfecto que existan, y yo emocionalmente y personalmente me siento muy cercana a esos postulados. Pero si yo quiero conseguir la igualdad legal, esto hay que hacerlo desde una organización fuerte, que trabaje con todos los partidos y que se olvide un poco de los radicalismos, ¿no? Sí, o sea, que sea transversal realmente. Yo creo que cambiar las leyes es muy radical, que es lo que hemos hecho en España, ¿no? Y yo creo que, bueno, ya sé que siempre se nos acusó de ser del PSOE. Cuando Pedro Cerolo era del PSOE, Carla nunca estuvo en la federación, Pedro Cerolo era del PSOE, pero en general la gente de la junta directiva era más tirando a Izquierda Unida, había más mayoría de Izquierda Unida, pero en fin, y ya sé que se nos acusó por no ser suficientemente radicales, pero bueno, yo creo que transformamos las cosas. Por el tema de los, aunque esto creo que es más, eso ya no tiene tanto que ver con la FLGTB, o sí, en la organización de, bueno, no, FLGTB organiza el orgullo, la manifestación, claro. Ya sé que es muy fácil decir, es que se confunde mucho, sí, claro. Pero es verdad, o sea, ellos organizan todo lo que tiene que ver con las fiestas. Yo he estado años organizando el orgullo, es una pesadilla, es lo peor del mundo. Sí, sí. Es horrible. También con sí, es horrible, y yo creo que lo que ha hecho la FLGTB y los colectivos es intentar que no se lo coman todo. O sea, nuestra lucha no es a favor de los empresarios, sino a favor de los colectivos, porque el ayuntamiento del PP, siempre ha estado, desde que estamos nosotros, siempre ha sido un ayuntamiento del PP, lo que intenta es dárselo todo a los empresarios. Sí. Nuestro papel ahí es resguardar. Más bien, yo creo que lo que intentaba el ayuntamiento anterior era
estropear la fiesta y darle mala fama. Y quizá lo que hablábamos antes de que se le critica a la FLGTB y a COAM, en estos colectivos más mayoritarios que son cercanos al PSOE, a Izquierda Unida y tal, quizá es un poco también que el PP, cuando está en las administraciones, ha tratado de desacreditarlos con todos los medios a su alcance, consiguiéndolo en algunos casos, porque... Yo solo sé que... No, por el tema, por ejemplo, de las subvenciones. A ver, evidentemente, esas organizaciones de este tipo tienen que recibir subvenciones, pero como, por ejemplo, Esperanza Aguirre hablando de las mamandurrias y todas esas cosas para que se quede en la gente, no, estos son subvencionados. Bueno, es como... Yo toda la vida, la gente cree que yo cobraba. Claro, que luego la gente es voluntaria, es decir, tiene su trabajo, tú tienes que hacer tu trabajo y luego encima tienes que ir de voluntaria y encima te critican y te dicen que si es millonaria... A mí me han dicho muchas veces que yo cobraba, que yo me había construido no sé qué. Bueno, yo siempre he trabajado en un trabajo como cualquiera y te lo dirá Esperanza, o sea, jamás he cobrado un sueldo de la FLGTB. Entonces, bueno, pues si la gente lo piensa, yo es que tampoco voy a ir desmintiéndolo. Era un trabajo muy duro porque, claro, era el que hacías después de tu trabajo. No, sí. Y las subvenciones, yo es que soy partidaria, el dinero público es para dárselo a las organizaciones sociales, para darle una parte a las organizaciones sociales. Es un poco como cuando te critican, cuando defiendes derechos de LGTBI o feministas o de cualquier colectivo minoritario, es que hay cosas más importantes. Sí, hay cosas más importantes, pero eso no quita que esto no te sea un problema también, ¿no? Bueno, depende de lo que consideres más importante. Si cuando ahora mismo estamos en una mejor situación, pero cuando no teníamos derechos legales, existía una homofobia mucho más fuerte y tal, pues para la gente LGTB no creo que hubiera nada. Pero siempre encontrás quien te dijera, hay paro, hay pobreza, y sí, evidentemente, pero hay gente con hambre que encima es LGTBI y no tiene derechos. Sí, y además siempre hay organizaciones, quiero decir que el activismo social, los movimientos sociales son de todo. Yo también estoy en otros movimientos sociales y entonces, Y bueno, ahora mismo eres diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid. A ti te criticaron mucho porque tú estás en Podemos desde el principio, ¿no? Sí. Y te criticaron mucho pues no sé, en plan de, pues a Podemos al principio se le criticó mucho. ¿Tú notaste críticas? No, yo... ya en general y dentro del colectivo. No, ya no estaba en el colectivo, ya llevaba mucho tiempo... Bueno, pero tú sigues militando en la FLGTB, ¿no? Militando, pero ya no hago nada, o sea, no tengo no me ocupo. Y yo creo que quien ha sido presidente del gobierno de la FLGTB, o sea, tiene que irse y dejar a los nuevos que vienen, porque si no es un rollo. Y bueno, a mí me llamó Podemos, estuve en el acto del Cine Palafox y... Bueno, y estuviste en Vista Alegre también, que te vi yo. En Vista Alegre, he estado en los movimientos sociales toda la vida, en política, y no me criticaron nada, era un poco... ¿Y ya una vez dentro de Podemos te pusieron muchas piedras en el camino? No, yo estoy de diputada por pura casualidad, jamás esperé estar de diputada. De hecho, en Vista Alegre estuve en el sector, digamos, crítico, también por casualidad. Claro, tú estás en la candidatura de Sumando Podemos, ¿no? Para que al final se retiró y luego, porque tú además sigues siendo consejera autonómica de la Comunidad de Madrid. Y tú ibas en la lista de Miguel Urbán. Yo iba en la lista, en Vista Alegre iba con Echenique, pero iba con Echenique por pura casualidad, porque si me hubieran llamado del otro lado hubiera ido. Había cosas que me gustaban de una cosa y de otra. Me llamó Echenique y dije que sí, un poco sin leerlo. Para explicar un poco a los que no estén metidos en el tema, en la Asamblea Fundacional de Podemos había dos sectores, el de Pablo Iglesias, el de Pablo Echenique, y luego en el caso de la Comunidad de Madrid había el sector de Luis Alegre, que es el actual secretario general, y el de Miguel Urbán. Y Beatriz en los dos iba con el sector crítico. Sí. Pero por casualidad, pero no lo digo por quitármelo. Yo estaba de acuerdo... Ser crítico está bien. Sí, no, pero... O sea, yo iba con el sector Echenique porque me llamó, me pareció bien, yo conocía del círculo de discapacidad y bueno, me pareció bien. Y nada, pues perdimos y no pasaba nada. Y ya dije... Pero tampoco perdisteis porque... Sí, bueno, perdimos. Pero no retirasteis la candidatura, ¿no? Quiero recordar. Se juntó ahí y perdimos. O sea, perdimos en la votación. ¿Era tan difícil llegar a una candidatura unitaria? Bueno, eso dijo a Pablo Iglesias. Nosotros lo intentamos hasta el último minuto. ¿Y no fue posible? Que no. Pero bueno, y después pues yo lo dejé. Eso es otro tema. Eso es otro tema. Después de eso yo no quería, o sea, bien, iba a seguir siendo de Podemos y tal, pero bueno, pues ya. Y me llamó Miguel Urbán para formar parte de la candidatura de Podemos Ganar Madrid, PGM,
contra la de Claro que Podemos. No me acordaba, sí, Podemos. Pero tú ahora mismo estás en el o sea, es decir, en lo que es en el Consejo Ciudadano, en la Comunidad de Madrid, no hay tampoco división de este es de este grupo, este es del otro, bueno, ¿no? Tú con Luis Alegre, te llevas bien, ¿no? Sí. Bueno, no pensábamos sacar, porque las candidaturas de Pablo estaban ganando en todas partes, más o menos. Pero casi es bastante igualados, ¿no? Igualados, exactamente. O ganaste, o no sé si... Creo que ganamos, pero que por la cuestión de la paridad... O no, o que ganaste, sí, pero la Secretaría General la ganó Luis. Sí, la ganó Luis, el Secretaría General, y luego... Poco también. Sí, y luego sí que ganamos, lo que pasa es que por la cuestión de la paridad nos quitaron 2 consejeras, que entraron 2 hombres, y eso los hizo mayoritario, pero bueno, más o menos... Eso te perjudicó a ti también en la Asamblea de Madrid, porque en las primarias de Podemos habías quedado segunda, ¿no? Sí. Segunda, o sea, primera había sido Lorena Ruiz, y segunda tú, tercero José Manuel López. No, José Manuel López, que era el portavoz, se votó aparte. Se fue número uno. Bueno, se votó aparte. Entonces luego quedaron Lorena, yo y Ramón Espinar. Y tú retrocediste entonces 2 puestos, ¿no? Uno. Ramón Espinar pasó por delante mío. Te pasó Ramón Espinar, o sea que serías tú la senadora hoy en día, ¿no? Bueno, no porque es por elección, pero vamos que... Pero te puede tocar, ¿no? En la próxima legislatura, porque según he entendido yo va a rotar, ¿no? El tema de... Sí, va a rotar, pero vamos, ni quiero ser senadora. Ay, amiga, si te toca. No, es horrible, ¿no? Es decir, es mucho trabajo. Claro, porque Ramón Espinar compagina senador y porque es obligatorio. Es obligatorio. O sea, que tiene que ser, pues si tú llevas hoy, me dijiste, desde las 7 de la mañana en la Asamblea de Madrid... Los senadores los elige el grupo parlamentario y también con el partido. Y yo, desde luego, no estoy en esas. No, o sea que ahí sí que ya. Senadora. Hasta aquí hemos llegado. ¿No? Ya es bastante. Y bueno, en la Asamblea de Madrid ahora mismo, que esto ya que nos interesa más, estáis con lo de la tramitación de la ley trans. Es decir, vosotros, tú, el Grupo Parlamentario Podemos, con el Grupo Parlamentario Socialista y con Ciudadanos, presentasteis una ley conjuntamente para una ley trans, para reconocimiento de los derechos de las personas trans, que la Cifuentes puso el grito en el cielo, la señora presidenta puso el grito en el cielo e inmediatamente sacó una contraley, digamos, que no fue a ninguna parte, ¿no? Realmente, porque al quedar registrada primero la vuestra... Al quedar registrada, o sea, ella lo ha presentado, ahora nosotros vamos a presentar una enmienda a la suya para que no se acepte. En este momento ahí están las dos. Sí, en este momento están las dos, pero como hemos presentado 3 grupos, tenemos mayoría, pues se debatirá la nuestra. ¿Qué diferencias hay entre las dos? Que yo las sé, pero explícaselas un poquito aquí a... Bueno, en general la nuestra reconoce mucho más la autodeterminación del género, la de Cifuentes es muy patologizante. Vosotros no, la vuestra es de patologizante, evidentemente, claro, ¿no? Sí, es completamente despatologizante. La de Cifuentes es mucho más, reconoce el papel de la UTIG, de la Unidad de Trastornos de Identidad de Género. La vuestra. La nuestra lo hace voluntario, el paso por la UTIG. Efectivamente, sí, que es un poco lo que propone Podemos. Lo que propone los colectivos. Bueno, la nuestra se ha hecho contando fundamentalmente con los colectivos. Bueno, la han hecho ellos, aunque la hayamos adaptado, y la de Cifuentes la ha hecho quien la haya hecho. Pero también tiene apoyo de algunos colectivos, ¿no? Sí, que no vamos a decir nombres, pero los colectivos, digamos, más vinculados a... es que tampoco vamos a decir que hay unos grupos que no están vinculados y otros sí, ¿no? Pero los que siempre se asocian más con el PP... Bueno, yo no sé... la nuestra reconoce los derechos de los menores y sobre todo reconoce el papel de los colectivos y del asociacionismo, que creo que tiene que ser muy importante. Yo creo que el asociacionismo tiene que quedar reflejado en la ley, ¿no? En esta y en la otra. ¿Pero a qué te refieres con el asociacionismo? Pues que se reconozca que el asociacionismo es el impulsor de las leyes, que tenga un papel consultivo, se forma un consejo consultivo donde haya que consultar con las asociaciones, es decir, que las asociaciones tienen que tener un papel social. Y para Cifuentes eso queda borrado también. Ya. Y... es decir, vosotros la hicisteis tuvisteis en cuenta un borrador que venía de los colectivos, pero luego a la hora de limar un poco el texto, ¿tuvisteis algún encontronazo entre Podemos, el PSOE y Ciudadanos? O sea, hubo ahí total... Sí, porque... ¿Con Ciudadanos qué tal? Porque Ciudadanos... a mí Ciudadanos me sorprendió porque
porque siendo como son realmente pues centro derecha, porque para que no vamos a engañar, están en este tema, no sé si por postureo o porque de verdad lo sienten, están bastante a favor de todo, aunque luego te los encuentras y no tienen ni idea, se pierden totalmente en el bosque. Pero ¿qué tal con ellos? Bien, en este tema? Ellos no. Estuvo hasta Eva Borox, la diputada Eva Borox, no sabe mucho de esto, pero bueno, pues ella ha aceptado más o menos. Claro, a veces también viene bien que no sepa mucho porque es el sí a todo, ¿no? Como no saben, le dijeron como no saben de qué bueno, trata. lo llevaban en su programa, ¿no? Y por la razón que sea, que esos son cálculos políticos suyos, pues han preferido o han empezado con nosotros y han decidido terminar con nosotros en lugar de con el PP. Esperemos que no terminen. Esperemos que no nos den un susto que no terminen el último con día, vosotros, sí. No, pero que no terminen con vosotros bueno, en el otro se sentido. vuelvan con el PP el día de la votación. No, sí. Es que no, como está en ese juego a dos bandas, yo creo que no les conviene mucho. Quizá, que es la otra ley, que es la que vamos a hablar ahora, la ley de antifobia o contra la LGTBI-fobia, que en este caso se adelantó Cifuentes. Sí. Y ella en esta cuenta con el apoyo de Ciudadanos, en esa yenca de izquierda-derecha de Ciudadanos. No lo sabemos, que como no la hemos hecho con... Está registrada ya, ¿no? Sí, entonces habrá que trabajar sobre ella y enmendarla. O sea, en este caso pero no se conoce todavía, no... La ley sí, Ajá. está ya registrada. Sí, ¿y qué se puede destacar de...? Pues es lo mismo, pues no reconoce el papel de las asociaciones, es decir, ella lo que pretende es vincular todo el trabajo que ahora vienen haciendo las asociaciones pues al programa al PIA, el programa de información, atención y tal. De la Comunidad de Madrid, sí. De la Comunidad de Madrid. Que, por ejemplo, no se tiene en cuenta a las personas transexuales, ¿no? Pues quiero recordar. Sí, lo que pasa es que, bueno, pues que eso es institucionalizar, vamos, es quitar, borrar el papel que yo creo que debe tener en las asociaciones en cualquier... Un poco nada de borrar la ropa, ¿no? Lo que quieren es quedar bien con todo el mundo. Un con poco las más o menos, ¿no? Sí. Con las asociaciones no, ella lo lleva todo al programa. Perdón, con la gente, digamos. Un poco porque hay elecciones, quizá, ¿no? Si no estuviéramos tan cerca de las elecciones, ¿tú crees que hubiera sido Cifuentes no ella, porque ella siempre se ha comentado que, bueno, que en estos temas es más eso, pero del Partido Popular en este caso. La ley no es buena, la ley no es muy buena y hay que enmendarla mucho, o sea, que tampoco es la bomba. Pero bueno, Cifuentes no siempre ha sido en esto muy... Yo recuerdo hace 1000 años reunirme con ella... Porque tú con ella, ¿qué tal te llevas? Bien, ¿no? O sea, el trato personal... Sí, hace muchísimos años, pero como 20 o 20 y tantos, ya nos reunimos Pedro y yo con ella, porque ella era la que dentro del PP... Era el caballo de Troya. Era el caballo de Troya y estaba muy por luchar, bueno... Que lo sepa el PP, que Cifuentes ha hecho de caballo de Troya. Sí, en este y que tema... lo sepa Esperanza Aguirre para que se peleen las dos. Bueno, que lo veía... Si es que yo también creo que a pesar de algo... Bueno, que hay cosas que el PP puede aceptar perfectamente, ¿no? No, claro, está costando y va lento, pero... Pero eso es un poco también culpa, yo pienso que es culpa de ellos, porque si Cifuentes, y bueno, podríamos decir aquí 1000 nombres de personas que tampoco vienen al caso, que se están a favor, que tú hablas con ellos luego, esto lo decía el otro día Manuela Carmen en una entrevista, que hablando fuera del Parlamento, del Ayuntamiento, de lo que sea, con la gente del PP, siempre están de acuerdo, o casi de acuerdo, pero luego entran en el Parlamento y es como si entran en el teatro y hicieran un papel. Es así. Y quizá, pues no, es así, no lo sé. Es terrible. Bueno, ellos hacen un papel porque defienden determinados intereses, entonces hacen un trabajo. Intereses económicos. Con intereses económicos. Realmente. Entonces ellos llegan allí y tienen el mandato de defender unos intereses económicos y tal. Luego salen y no opinan, muchos de ellos. Hay otros que sí, ¿no? Hay gente muy de derechas. No, pero bueno, es la que han hablado, por ejemplo, pues eso de Cristian Cifuentes, de un señor que estuvo en el ayuntamiento también, que no vamos a decir el nombre. Entonces, bueno, pues luego salen y son gente normal, pero bueno, llegan allí y hacen su trabajo, que es para lo que es. Que bueno, esa esquizofrenia pues la tendrían que resolver ellos, pero claro, siempre que no afecten, si nos afecta luego a nosotros, pues claro, ya no hace tanta gracia. Pues, ¿tú estás a favor del outing? Bueno, sí, yo creo que la verdad que no lo sé, lo hemos debatido 1000 veces. Yo creo que una persona lo que pasa es que en España no hay esa situación, pero en situaciones en las que realmente haya privación de derechos, una persona que esté luchando, que tenga una postura claramente en contra de los derechos, como a veces en Estados Unidos, senadores republicanos... Dicen las malas lenguas que la hubo, esa situación. Ya, lo que pasa es que no vale decir... Pero claro, son las malas lenguas. Claro, eso no vale. Yo me refiero, pues como en Estados Unidos, que le han cogido a un señor en un bar gay, en una sauna... Es que en Estados Unidos esa
ese tema pesa mucho aquí realmente a la gente, y eso está bien, no le importa la vida privada de... Pues todos sabemos que Alfonso Guerra tenía a la mujer y la amante y la otra amante, no sé qué, sí, pero bueno, a la gente le importaba, y viceversa, o sea que hay señoras porque tienen el marido o la mujer y... ¿sabes? Ya, pero bueno, fulanitos gay, bueno, eso, los gays dicen que todo el mundo es gay, pero... Sí, bueno, sí, que eso también, que yo cuando me dicen eso, fulanitos gay, digo, ojalá, bueno, ojalá, porque a veces ojalá todo eso no vale, gay. Tiene que ser un... no, bueno, pero hay casos que sí, pero bueno, eso tampoco, eso se me acaba de ocurrir, ahora tampoco te lo pensaba preguntar. Y luego, ya pasando a otros temas, tú siempre te has manifestado muy en contra de la prostitución y de la gestación subrogada, muy en contra o... Estoy en contra de la prostitución, no, porque estoy en contra de que se regule, en principio, y bueno, como una gran parte de las a eso me refería, ¿no? hay un debate ahí muy, muy profundo. Yo he escrito un libro sobre ello incluso, y tengo una postura un poco, aunque estoy en contra de que se regule, pero bueno, no soy totalmente... Pero quizá porque realmente, por ejemplo, lo que proponen algunos partidos ahora, pues Ciudadanos en este caso, de regular la prostitución, realmente lo que quieren regular es la trata de blancas, no la prostitución. Sí, eso para empezar, sí. Pero bueno, de todas formas yo creo que la prostitución es antifeminista, o sea, porque para empezar no es... O sea, quiero decir, no hay prostitución para mujeres que signifique lo mismo. O sea, que signifique lo mismo. Pero eso quizás es un poco por tema de... No. Porque... ¿Por un tema de pues no sé, de que las mujeres quizás no están tan obsesionadas con el sexo como los hombres, sean gays o no gays? Porque... No, bueno, pero yo creo que no es bueno para la igualdad que los hombres piensen que pueden comprar el sexo y que tienen acceso, o sea, que una sociedad que permite a los hombres creer que tienen acceso mediante precio al cuerpo de las mujeres en esta sociedad que ya es desigual de partida, yo creo que eso hay que combatirlo. A las mujeres. Sí, pero no, eso no entra dentro. Es decir, es una desigualdad de partida. Entonces, en una sociedad igualitaria, en un mundo que no hubiera... perfecto, claro. Pues me daría igual, porque no es una cuestión... O sea, no es por el sexo, es por la desigualdad que eso genera. Entonces, y por la desigualdad que mantiene. Y bueno, eso para empezar. Y lo de la gestación subrogada, pues porque yo creo que al capitalismo hay que ponerle límites y no veo ninguna diferencia entre o sea, tú das dinero y te dan un niño, es una compraventa de niños. Gestación altruista, quizá, sí. Que es como le llaman en algunos sectores. Bueno, es que creo que es mentira, pero si lo fuera así, sí yo estaría de acuerdo. Igual que puedes donar un riñón, ¿por qué no vas a poder donar un trabajo reproductivo? Sí. Altruista, sí, pero ya existe, pero altruista no soluciona nada. Lo que pasa es que es mentira, digo, porque luego altruista es una forma de colártela. En Inglaterra, por ejemplo, existe la donación altruista. Claro que es quizá y yo estaría de acuerdo con esa ley, no tengo problema. Ahora, eso no soluciona nada, porque hay un juez en Inglaterra, un juez vigila que no haya dinero por medio, o sea, nada de dinero. Eso se comprueba también muchas veces. Bueno, y además, bueno, ya, pues que la cuenta, bueno, sí, puede haber fraudes. Pero bueno, de hecho, en Inglaterra no se da gestación excepto en casos de, por ejemplo, una madre a una hija, una hermana, o sea, una hermana a otra hermana, o una amiga. Bueno, alguien a quien convences. Pero alguien así que no se da, porque no te pueden convencer de que tengas un embarazo y un parto por un desconocido, igual que no donas un riñón a un desconocido. Claro, o sea, lo que se trataría de evitar es que mujeres en situación precaria fueran el blanco de señores multimillonarios o parejas multimillonarias que no pueden tener hijos, claro, y eso es cierto que sería difícil de evitar. En todo caso, es un tema bastante complejo, ¿no? Porque luego, claro, escuchas otras versiones. Yo realmente reconozco que no, y tú lo sabes además, que yo no tengo una opinión muy formada en esto, es que como es un tema complicado, como que dices, mira, prefiero no meterme. Pero a veces escuchas opinión. Igual que ahora yo te escucho a ti y digo, es que tienes razón. Si yo... escuchas la versión contra y dices, es que también tienes razón. Bueno, todo depende es una cuestión ideológica, si es que no va más allá. Yo no creo que se deba comprar la sangre, o sea, no es porque sean niños ni úteros. Cuando en el siglo XIX se podía comprar la sangre, los pobres estaban todos pálidos y chupados. En situaciones de desigualdad, que todos sabemos que existen, una desigualdad de partida que no se acaba, países desiguales, gente desigual dentro del mismo país, si abres el mercado del cuerpo o de partes del cuerpo, de fluidos del cuerpo, la sangre, por ejemplo, pues es que se genera... Como el trasplante de la donación de órganos. Exacto, o sea, la donación está bien, pero está bien, pero la compraventa de órganos lo que genera es que los países pobres, como la India, pobres estén... ¿no? Porque tú me hablas del Reino Unido, pero luego está la India, que es Pero es lo mismo, yo no es porque sean... O sea, el trasplante de órganos, yo estoy en contra de que se abra el mercado.
estoy a favor de la donación, que mira qué bien funciona, y cómo somos un país que dona y tal. Claro. En el momento en que se abriera el mercado, no donaríamos. Eso ha ocurrido con la sangre. En Madrid han privatizado, éramos un país que donaba sangre de sobra. La han privatizado Ignacio González y ya falta sangre. Ya, y en el tema, por ejemplo, que es además a mí, yo soy del grupo de Donante Universal, y el tema de que en España esto en este momento no es así, ¿no? Pero hay bueno, sí fue, creo, del tema de no donar sangre las personas LGTBI, por el tema del VIH, etcétera. Sí. ¿Esto en este momento cómo está? La verdad que no lo sé, pero creo que se puede donar en principio. Creo que sí, pero la verdad que no... O en Estados Unidos sé que hace poco había una campaña que era Mi sangre es legal. Yo no sé ahora mismo cómo está. ¿Y de los toros qué me dices? Los toros. Yo soy de una familia... que es otro tema que está criticado también. Yo soy de una familia muy taurina y he crecido viendo toros. Y... Bueno. ¿No te aburrías? Pues yo me acuerdo, yo cuando era, porque tú y yo más o menos tenemos la misma edad, quizá, no sé, pero yo me acuerdo que me aburrían tanto las cosas de todo. A mí me gustaba. Por la televisión, quiero decir. Sí, bueno, yo iba a verlo y tal con mis padres y tengo buenos recuerdos. Para mí era buena, no sé, yo quería mucho a mis abuelos que me llevaban y esas cosas. Poco a poco, más que dejarme de gustar, lo que me fue dando cuenta es que bueno, que eso no podía ser, o sea, digamos que llegué a la conclusión racional de que los toros estaban mal porque soy ecologista y porque me gustan mucho los animales, y conseguí cambiar mi visión sobre los toros, pero no fue porque ni porque nadie me presionara. Quiero decir, yo creo que también se mejora éticamente con el tiempo, hablando con la gente, pero yo reconozco que en su día me gustaban porque soy de una familia muy taurina, pero vamos, que en este momento, y el único artículo que escribí ya decía en él que los toros deberían... Claro, es que de ese artículo, quizá hay algún artículo del que... Hay uno. Espera, porque me está haciendo unos gestos muy raros aquí el director. ¿Qué pasa, Diego? Bueno, parece que no le pasa nada a nuestro director. Bueno, pues vamos a la sección nueva que me inventé yo la semana pasada, sin pedirle permiso a nadie. Y es que cada invitado hace una pregunta al siguiente invitado sin saber quién es, y tú le vas a tener que dejar una pregunta al próximo invitado sin saber quién es. La pregunta para ti es ¿qué opinas del patriarcado que la hace el presidente de apoyo positivo, Jorge Garrido? Nada menos, es que esa pregunta es una conferencia. Claro, yo dije, con esto me llena el programa, pero por eso te la he hecho al final. Bueno, no, pues que vivimos en un patriarcado todavía. Opino que vivimos en uno y que es complicado luchar contra él, entre otras cosas porque no se le ve, es invisible, pero es complicado enfrentarse a un mundo patriarcal que la gente no reconoce como tal. Que se falta mucho todavía. Mucho. Sí, ¿no? ¿Y tu pregunta para el próximo invitado? Pues no sé. Sobre cualquier cosa, no tiene que ser ni sobre el LGTBI, sobre lo que se te ocurra. Lo que se me ocurra. Pues no, no. Lo único que se me ocurre ahora es el LGTBI. Pues que sí. Le preguntaría a quien sea qué relación personal tiene con el mundo LGTBI. Pues te digo yo que la tiene. ¿La tiene? Pues que lo cuente. Pues se nos ha acabado el tiempo. ¿Has estado a gusto? Sí. Sí. Pues nada, cuando quieras puedes volver, y a ustedes los espero en la próxima sesión de control. Entonces, sean felices.